Hola, muy buenos días, bendiciones. Saben, siempre hay días de bendición, pero hoy es un gran día de bendición. Ok, hoy es hoy. Hoy tenemos esa bendición del Señor de estar aquí. Pero saben, hoy el día también es un día importante, ¿no? Porque hoy van a recordar la memoria de Kirk, este, donde esta persona, pues, como saben, no pasó una tragedia. ¿Por qué? Porque el estar proclamando el evangelio, por estar compartiendo la verdad, o estar compartiendo la sociedad, sin importar lo que la sociedad compartiera, más bien estaba más preocupado por lo que era el Señor y la Biblia, ¿verdad? Para compartir a su pueblo. Saben que después de Billy Graham, no había otro hombre que estuviera impactando a la sociedad, ah, con, impactando a la sociedad, hablando de Cristo como Charlie Kirk. Y saben, muchos hombres y muchos jóvenes dicen que los inspiró para poder seguir al Señor, para casarse, para tener hijos, para tener a Cristo como su hombre, como ese hombre guía, como esa guía para su vida. Pero muchas personas ahorita están guiadas por las cosas incorrectas. Entonces el Señor es el que tiene que estar glorificado por todo esto. Y el Señor hace un tremendo movimiento en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos hacer la diferencia. Entonces, para que la forma en la cual tú estás recibiendo, tú estás proclamando el Evangelio, sea lo que el Señor te está mostrando. Entonces, si tú quieres creer opiniones falsas que están contrarias a la palabra, tú puedes hacerlo, nadie te lo prohíba. Pero tú no vas a callar la voz de la verdad, de la justicia del Señor. Y esa es la verdad. Puedes decir mentiras a todo el mundo, pero el Señor se va a levantar. Y oro por esas personas que están orando para que sea la palabra del Señor lo que se esté compartiendo. Y esta mañana quiero mostrar, quiero compartir esta parte, ¿no? Donde el Señor nos guía. Pero, ¿saben? Y esta mañana vamos a ir directo a la mente a la palabra. Entonces, estamos en la semana 30. Amén. Y me he dado cuenta que ahora, más que nunca, más que en otro tiempo en la historia, hombres y mujeres de Dios tienen que ser intencionales en cómo vivimos. Tenemos que ser intencionales en cómo hablamos. Tenemos que ser intencionales en cómo reaccionamos unos con otros. Pero entonces es importante que necesitamos vivir con esa intención. Entonces es importante esa parte. Entonces, ¿cómo nosotros estamos representando al Señor? ¿Cómo estamos representando la fe del Señor? ¿Cómo estamos representando esa palabra de la que estamos hablando? ¿Es en base a nuestras opiniones? ¿O son las palabras del Señor que se manifiestan en nosotros? Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos aplicando la palabra? Hay un reportero que estaba escuchando la otra vez, de hecho ayer, y estaba diciendo que él y Charlie Kirk no eran amigos y que debatían mucho, tenían muchos confrontamientos. No sé si yo iba a salir a decir esto, pero necesito compartir esto. El día que antes que él muriera, este reportero le envió un mensaje y le dijo, agradezco la conversión que tuvimos, te doy gracias y te invito a que vengas a mi plataforma cualquier día que quieras para debatir en estemos o no estemos de acuerdo. ¿Y por qué nosotros somos tan egoístas o tan... Si alguien no cree en ti o en tus creencias, lo cortas. Esas son las formas del mundo. Pero este hombre dijo, yo no soy su amigo. Nunca pretendí ser su amigo. Pero me voló la cabeza por lo que dijo, por su extensión y su entendimiento, que quería traer la palabra del Señor. Pero saben, hay muchos creyentes que son los peores hombres para poder tener
esta unión entre las personas, porque cuando hay personas creen diferente en Jesús a como tú crees, los cortas de tu vida. Yo anteriormente iba a otro ministerio, pero este ministerio inició en la calle 14, en, pero había una licorería a un lado de nosotros. Entonces ahí estábamos nosotros varios días a la semana. Pero iba ahí y compraba mi soda, ¿no? Y platicábamos ahí con el dueño y hablábamos sobre la iglesia. Y saben, hey, tú no eres como todas las otras personas. Tú no eres como los otros cristianos. Tú formas un lazo y te importa que otras personas tengan esa conexión con el Señor. Pero saben, no me tomen a mal, yo anteriormente era como los otros cristianos. ¿Por qué? Porque en ese momento los 75 centavos que estaban costando la soda estaban dando un soporte a su negocio, pero también estaba pudiendo ser un lazo para poder compartir la palabra del Señor. Entonces el Señor utiliza a personas desordenadas, pero en su gracia nos hace ordenados para compartir su gloria. Entonces su gracia nos lleva a una transformación. Cuando nosotros respondemos a su llamado en gracia, nos transforma. Anteriormente que viniéramos a Cristo éramos quejumbrosos y nos quejábamos de todo y no nos transformamos en nada y transformamos solamente en nuestro entendimiento, pero ahora hemos estado transformando al entendimiento del Señor para poder compartir la palabra del Señor. Pero déjenme preguntarles algo, ¿cuántos cristianos ahorita existen que quieren dividir, que no ven la gracia del Señor y quieren hacer las cosas en sus propias fuerzas? Pero saben, si no fuera por el Señor, yo no hubiera podido cambiar, yo no hubiera podido superar mi ira. ¿Por qué? Porque yo no tenía control sobre mis emociones. Entonces, es mejor cuando el Señor te guía. Entonces, no mirabas a veces nada en tu vida porque no tenías al Señor en tu vida y solamente mirabas las cosas malas y no tenías esa transformación en tu vida. Entonces, cuando el Señor te transforma, hace la diferencia. Entonces, no nomás vengas a la iglesia, sino aplica la palabra del Señor. No tratar de entender la palabra en tu entendimiento. No rechazar a lo que no estás de acuerdo. No, no estar de acuerdo con lo que las masas están, sino estate de acuerdo con lo que dice la palabra. Entonces, puedes decir, Señor, yo no sé cómo servirte, no sé cómo, no sé si estás ahí, pero si estás ahí, guíame para poder entender la palabra del Señor, para poder hacer la diferencia. Entonces, el Señor hace la diferencia en tu vida. Entonces, cree en la palabra, hacer la diferencia. ¿Cuántos de nosotros hemos proclamado servir al Señor, pero en realidad no nos servimos? Entonces tenemos escrituras y las recitamos, pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí y no estamos de acuerdo con la palabra? En vez de que vayas a la palabra, haces a un lado de la palabra. Tienes que entender la palabra, vivir la palabra, entrar y que esa palabra te transforme, te cambie. Entonces la palabra no te va a cambiar solamente por oírla, ¿va? Entonces cuando tú la oyes o la escuchas, ¿qué estás haciendo? Cuando tú la estás escuchando, es como cualquier sonido, pero cuando tú la escuchas profundamente, donde la estudias, donde adentras, donde te preguntas referente a esa palabra y hay una transformación en ti, es cuando impacta esa palabra en tu vida y te transforma. Entonces, en Timoteo nos dice que tenemos que estudiar la palabra para mostrarnos y para no estar en vergüenza. Entonces, ¿cuántas veces la presión ha estado entre ti y no tiene la respuesta y te sientes en vergüenza? Y caes en ira, caes en coraje, porque quieres hacer las cosas en tus propias fuerzas. Entonces,
Trata de hacer las cosas en sus fuerzas, no en tus fuerzas. Que la palabra del Señor impacte en ti, porque sea el Señor que te esté mostrando su amor y su palabra. Su gracia te ha llamado a transformarte. Aún sigues siendo la misma persona que fuiste hace 6 meses, o las mismas cosas que anteriormente te hacían saltar, lo siguen haciendo. Pero con muchas cosas estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Señor te está llevando por un lugar donde no quiere que sigas siendo caótico, desordenado. Vamos a Colosenses 3:9 al 10. Y dice así: no mientan los unos a los otros. Saben, yo anteriormente era un buen mentiroso, muy buen mentiroso. Yo sabía que era culpable, pero yo podía convencerte de que yo no era culpable, porque yo creía que no era culpable. Y luego nos dice aquí: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Algún día has sido eso? ¿Despojado realmente de las cosas que antes hacías? ¿O sigues practicando la intolerancia, el prejuicios, la ira, el coraje, la envidia, los celos? Ese tipo de cosas aún te siguen impactando en tu vida. Entonces está bien empezar a identificarlos, pero cuando los identificas tienes que trabajarlos. ¿Por qué? Cuando tú impactas a las personas es porque también te estás impactando a ti mismo. Hay personas que se han ido de la iglesia porque han sido celosas. Y dicen, no vayas ahí. No, claro que sí, yo voy a ir ahí. ¿Por qué? Porque no pudieron tener la posición que querían. O no pudieron estar en el lugar donde querían estar. Porque no podían hacer parte de un grupo o de aquel grupo. Nunca fue aceptado. Entonces, hay personas que aquí no se sienten aceptadas, pero ese es su propio sentimiento. Pero, ¿sabes? Aquí no vamos a tratar de validarte en base a tus principios, porque si no vamos a ser parte de lo que tú quieres hacer. No, aquí tenemos que ser validado en lo que el Señor te transforma, en lo que el Señor está haciendo en ti, no lo que el hombre dice. Así que no porque te codes con las personas que tú crees que son los ungidos, no. El Señor es el que nos unge. El Señor te puede ungir a ti. Entonces no busques esa parte porque es una práctica mala. Y luego aquí nos dice, y revistiendo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces el Señor te muestra su conocimiento. ¿Saben? Yo fui salvo en el domingo y en miércoles ya estaba transformando hasta mi forma de vestir. En 2 semanas ya estaba en traje. Y puedes darte cuenta en la forma que yo caminaba. Yo no pertenecía a ese traje. ¿Has visto a esas personas que usan un traje y nunca han usado? Pero saben, la iglesia me transformó solamente la parte externa, pero seguía siendo malo, asqueroso y lo que tú quieras por dentro. No importa cuán bien te veas por fuera. No, si no estás impactando la parte interna, no tiene caso que lo hagas. Alguien dijo que puedes ponerle lipstick a un puerco, pero sigue siendo un puerco, ¿verdad? Y es algo importante. Entonces, cuando estás en el proceso de ser renovado, tienes que dejarte renovar y remodelado. Nunca estás. Cuando no quieres seguir al siguiente nivel, es porque no te quieres sentir confrontado. Entonces deja de estar sintiéndote de esa forma y deja que el Señor te impacte. No te resistas. Y puedes decir, hey, el pastor, ¿qué vas a ver? Yo tengo salvo 30 años. ¿Qué vas a ver el pastor? Pero ¿cuántas personas de aquí han estado aquí 20 años y siguen teniendo problemas con lo mismo?
¿Cuántos de ustedes aquí han estado 20 años y se siguen sintiendo mal, siguen con la misma envidia, siguen con el mismo coraje y no crecen? Todos tenemos promesas que no han querido aplicar. ¿Por qué? Porque no quieres. Entonces, ¿saben? Nosotros tenemos diferentes fases en nuestra vida, así como los niños, ¿no? Fuimos niños, fuimos el kinder, fuimos adolescentes y luego fuimos adultos y luego fuimos padres y luego fuimos abuelos y luego fuiste bisabuelo. Entonces, un niño puede entender la dirección de un bisabuelo. Claro que no, ¿verdad? Porque el bisabuelo tiene experiencia en su vida. Muchos de nosotros no tenemos esa experiencia porque nosotros pensamos que solamente por ser grande ya tienes la experiencia de todo, pero no, no es cierto. Tienes experiencia en base a tus conocimientos, no en base a todos los conocimientos. Así que el conocimiento perfecto es cuando buscas al Señor y cuando buscas tener esa imagen y semejanza del Señor. Nosotros no fuimos hechos para estar caminando bajo la luz de unos con otros. No, no estamos buscando la aceptación del hombre. Puede que te ames a otro hombre, pero a lo mejor va a llegar un momento donde te canse. Entonces, cuando tú buscas que la luz del Señor sea la que te aluce y buscas al Señor, el Señor te va a transformar. Y cuando vengan las tribulaciones, te van a hacer fuerte. ¿Y por qué crees que sean esas tribulaciones? Para poder fortalecerte. Y vas a poder sobrevivir ante cualquier situación. Entonces, muchas de las personas pueden tener el orgullo porque dicen, yo sobreviví esto, yo sobreviví aquello, yo tuve todas estas pruebas. Pero tú estás sobreviviendo. Pero, ok, sobrevives y ¿cuál es lo que sigue? Es como si las personas que fueron a algo horrible como el holocausto y es lo único que pueden hablar. Sobrevivieron. Y muchas personas dicen, yo sobreviví al holocausto, pero ahí se quedaron. Siguen con ese temor, ese coraje y se lo siguen compartiendo a sus hijos, de la destrucción, el daño y la degradación que le hicieron debido al holocausto, ¿verdad? No estamos diciendo que no sea algo impactante, claro, pero necesitamos seguir adelante referente a lo que estemos. No podemos quedarnos en nuestro dolor, nuestra pena, nuestra miseria. Tenemos que ver que el Señor nos está llevando para transformar y salir adelante. No podemos quedarnos viviendo en el dolor. Pero esa es una decisión que cada persona puede decir. Claro que muchas personas sobreviven, pero saben, no hay mucha alegría en el sobrevivir. Porque no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y sí hay una experiencia que te deja el sobrevivir. Pero esa experiencia que estás tomando, ¿cómo la vas a aplicar? ¿Cómo te va a llevar en un punto diferente de tu vida? Entonces, en la Biblia nos dice que somos embajadores. Y como embajadores, tu vida realmente está mostrando los valores del Señor. Lo que tú hablas representa los valores del reino de Dios. O está lleno de negatividad, de queja, o está llena de satisfacción. ¿Qué realmente está en ti? Jesús oró que no sea tu voluntad, mi voluntad, sino tu voluntad. Él no se quejó de lo que el Padre tenía para él. Él lo tomó y fue adelante a pesar de lo que iba a suceder. Muchos de nosotros oramos, decimos que sea tu voluntad, pero te estás quejando y llorando todo el tiempo. Te estás quejando por todo, por tu ropa no te queda, en lo cual es tu culpa, por el trabajo que te bendijo, por el carro que te bendijo, con las cosas que te bendicieron, con los hijos que te bendicieron, con la iglesia que te bendijeron.
Te quejas sobre todo de aquello que te sientes insatisfecho o esa insatisfacción que viene en ti. Entonces no hay nada externo que tenga satisfacción más que el Señor. Porque aprendí una cosa. Cuando tenía 15 años decía, si tengo un carro, todos los problemas se van a ir. ¿Cuántos de aquí que tenían 15 años creían eso? Compraron un carro y dijeron que la gasolina no iba a durar para siempre. Y no sabías que se iba a dañar el carro. Y después tenías que pagar porque lo arreglaran. Y después decía, si solamente pudiera tener trabajo y hacer mucho dinero, en $7 a la hora, cuando yo era joven, $7 a la hora, yo creía que era rico. Ahora las personas están pagándoles a más arriba de $20 la hora. El salario mínimo son $18. Pero cuando yo empecé a trabajar, mi salario era 1,35 centavos. Y eso no duraba mucho. Y los trabajos eran pesados. Así que es importante. Muchas de las veces los trabajos que hacíamos no nos gustaban y nos sentíamos derrotados. Pero a pesar de eso, salíamos adelante y tratábamos de representar al reino del cielo con nuestras obras. Y eso significa que nosotros tenemos que salir adelante sin importar las cosas que suceden. Y tenemos que tener valor, darle ese valor al reino de Dios más que al mundo. ¿Por qué? Porque tú estás representando el reino del Señor. ¿Y qué también lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás transformando? ¿O estás hablando desde tu corazón o solamente algo externo? Entonces muchas personas no entienden esta parte, pero cuando yo comparto esto en la forma diaria, no te estoy dando mi opinión, estoy hablando desde una perspectiva distinta. Y mi esposa tiene un tiempo, no le gusta y dice, hey, siempre dice, no me gusta tu opinión, pero hasta que Dios se cuenta que no era mi opinión, sino era una proyección de la que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Entonces, como un embajador, proyectas lo que realmente dice la palabra o estás hablando desde tu propio corazón, desde tu propio sentimiento, desde tu propio conocimiento. ¿Sabes lo que digo? Entonces, ¿estás hablando de tu propia perspectiva? Vamos a 2 Corintios 5:20. Entonces nos gusta presionar a nuestra propia gente ante Dios. Y eso no va a traer paz a tu vida. Vamos a leer. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escucha esto. Dios hizo su amor y su aparición a través de nosotros, sin nosotros. Y si tú estás caminando como un embajador, tú lo que hablas, tus acciones, van a ser una que reflejan a Cristo. Cuando tú disciplinas a tus hijos como un embajador de Cristo, se va a hacer por una corrección, no para que tú liberes tu enojo. Nunca has sido corregido o disciplinado para corrección. Siempre fue porque hice a alguien sentir mal. ¿Corregiste a tus hijos porque te hicieron sentir enojado? A mí me pegaron mucho porque yo me portaba mal. Y a veces cosas que mi mamá le pasaban cuando yo era niño y me pegaba a mí. Se desquitaba conmigo. Entonces tú estás permitiendo que el Señor se esté mostrando entre ti cuando tú estás enojado. Sí, sí.
Te podría decir no te enojes, pero es imposible. Pero lo que no es imposible es que no digas nada cuando tú estás enojado. Eso no es difícil de hacer. Es algo que es una decisión tuya. Niégate a decir algo, porque sabes que vas a decir algo que va al contrario del reino de Cristo. Vas a llamar a alguien estúpido, a tu niño lo vas a llamar estúpido. Te vas a burlar del niño del Señor porque tú estás enojado. Y cualquier cosa que dijiste ya no puedes retractarte porque ya lo dijiste. Entonces, y cuando haces eso, no estás representando al reino del Señor. Entonces, obsérvate a ti mismo, observa cómo los cristianos responden ante ellos mismos, reaccionan en amor o entendimiento o en frustración, en coraje. Muchas personas reaccionan por coraje o frustración. Cuando las personas observan de hablarte o tu forma de ser, o es algo que tú quieres repetir, emular, o quieres seguir esa ruta, cuando tú ves en otra persona, ese ejemplo realmente te está nutriendo, o tú crees que tu propio ejemplo está nutriendo a otros. Así que nosotros hemos visto cómo el Señor transforma a las personas. Y el Señor sabe que con las personas todos vamos a fallecer. Entonces va a haber un lugar, va a haber un momento donde o vas al infierno o vas al cielo. Y todo va a ser que referente a tus obras. Entonces ve al Señor, busca al Señor, trae ese arrepentimiento. Cuando un hombre está vacío del Espíritu de Cristo, las palabras que tú puedas hablar no le resuenan a esa persona. Pero cuando esa persona tiene una forma de ser, y esa forma de ser realmente cómo es, en base al enemigo, en base al Señor, cuál es su carácter, cuál es su forma de hacer. Entonces, tú lo puedes ver en una perspectiva externa, pero mírate a ti mismo, cómo tú eres. Tú eres un ejemplo. Tu carácter realmente hace que las personas vengan al Señor. ¿Te comportas como un embajador de Cristo? Eres el único que puede hacer la diferencia. Eres el único que puede discernir eso. Tu interacción con tus familias, con tus vecinos, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, se alinean con la representación del reino de Cristo como embajador, o se alinean con el reino de la oscuridad. Vamos a hacer Segunda de Corintios 3, 13:5, perdón. Dice que examínanos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Entonces, cuando estás en un programa, tú te manejas en base a lo que dice un programa, una persona, ¿verdad? Pero cuando tú buscas al Señor, es para que te examines a ti mismo y veas si realmente estás creciendo espiritualmente o no, o te estás quedando donde mismo. Hay un cambio en tu vida o tu vida ha sido transformada para mal. Examínate a ti mismo para saber si realmente estás tomándote de la fe del Señor. Examínate a ti mismo para ver si estás caminando en la autoridad como un embajador de Cristo o estás siendo lo contrario y estás en contra de lo que el Señor tiene. Lo que tú compartes, y muchos cristianos fallan en lo que comparten. Podemos cambiar nuestra forma de ser porque somos buenos en eso, en cambiar nuestro comportamiento, y podemos actuar alrededor de personas,
pero no puedes hablar bien todo el tiempo. Tu palabra te va a traicionar. Y tu palabra representa el reino de Dios o está representando al reino de las tinieblas. La Biblia dice que tenemos que seguir al Señor, pero que en estos momentos, ¿qué está saliendo de tu boca? ¿Estás constantemente diciéndole a todos cuán enfermos, atormentados o difíciles es tu vida? No estás representando, no estás siendo embajador del reino de los cielos. ¿Cuán difícil que crees que el cielo es? Necesitamos ser una forma especial para ir al cielo. Si alguien está representando el cielo como realmente lo estamos representando nosotros. Recuerden, el cielo tiene que ser un lugar donde las personas quieren ir por la forma que estamos representándolo. Entonces, si a lo que tú te estás quejando o hablando mal, ¿tú crees que las personas van a querer saber del Señor cuando tú como un embajador no estás mostrando algo santo? Entonces, cuando tú eres un ciudadano del cielo, compórtate como tal. Entonces, ¿qué pasa en este mundo? Muchas cosas, pero eso no te tiene que impactar. Entonces, cuando tú estás en el Señor te va a renovar las fuerzas todos los días. ¿Por qué? Porque en este mundo va a haber contienda, pero el Señor te va a renovar a pesar de que estés cansado, y el Señor te va a hacer que puedas representar al reino de los cielos y no representes al reino de las tinieblas. Entonces, tu problema no es tu problema. ¿Qué quiero decir con esto? Tu problema no es porque trabajas duro o porque tienes que hacer trabajo o porque tienes que hacer actividades o porque tienes que cuidar a tus hijos o porque tienes que limpiar tu casa, limpiarle al perro, limpiarle al gato. No, ese no es el problema. El problema es de que tú no estás buscando al Señor en ese lugar secreto donde tú vas a ser renovado. Amén. Una de mis... Entonces necesitamos renovarnos. ¿Sabe lo que dice el Señor? Que vas a estar cansado. Sé que te vas a cansar, pero no pasa nada. Búscame todos los días. Si quieres tocar el cielo, renuévate. ¿Y cómo? Renovándote es viniendo a mí. Es la mejor forma para renovar tus fuerzas. Sin importar las cosas que sucedan, yo te voy a fortalecer. Y te va a decir el Señor, vas a correr. No te dice que vas a gatear, te dice que corras. Lo creas o no, yo corría 10 millas 6 veces a la semana. Pero tenía algo detrás de mí. Pero saben que cuando empecé no podía correr ni siquiera a la esquina. Entonces me retaba a mí mismo y decía, tengo que hacer más. ¿Sabes? Mi teléfono me dijo una profecía. Amén. Tengo un teléfono profético. Y lo abrí y decía, tus pasos diarios han estado en un déficit. Y estás propenso a caer en los de 30 a 60 días. Y dije, eso es estúpido. Y sí que vine a la iglesia, estaba limpiando unas cosas en mi oficina y de una forma mi pie se quedó atrapado en un banco. Dije, me levanté y dije, ¡ay! Y estaba en el suelo de repente. Y estaba acordándome de esa profecía. Y dije, wow, algo me estoy perdiendo. Amén. ¿Saben? Este, siempre suceden cosas en nuestra vida.
que nosotros no sabemos cómo van a impactarnos, qué van a hacer nosotros. Entonces, pon atención a tu teléfono. Puede que te diga algo que tengas que cambiar. ¿Saben? Entonces, es importante que veas el reino de los cielos. Pero bueno, vamos a Colosenses 3:8. Vamos a leer. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Todas estas cosas como embajador. Cuando dices como embajador, te dice, dicho en la escuela, les enseñan cómo representar tu país. Y el Señor te dice que tienes que representar. Entonces, ¿cómo estás representando tú al reino de los cielos? Así que es importante lo que tienes que decir. Tienes que pensar lo que tienes que decir. Y te va a mostrar cómo te vas a comportar en base a las situaciones que vas a enfrentar. Así que ve al lugar donde el Señor tiene para ti, donde el Señor te está guiando. Y la ira que no puedes controlar, que la puedas controlar. Así que la palabra del Señor es lo que hace la diferencia. ¿Cómo vas a representar al reino de los cielos? Los sentimientos que puedes tener en base a otras personas pueden llevarte a donde tengas ira, coraje, que seas enojón, tengas furia, comportamiento malicioso, que hables mal. ¿Lo estás teniendo? ¿Estás teniendo sentimientos maliciosos contra tu esposa, tu hermano, tu pastor, tu vecino, tu jefe? ¿Saben? ¿Sabes, hermano? Tu esposa no quema tu comida por error, ¿verdad? Entonces, recuerda cómo estás representando al Señor. Lo estás representando bien. ¿Estás haciendo la diferencia? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo ves al Señor? ¿Cómo el Señor está impactándote? Entonces, quita todo esto. No busques venganza. Si muchas personas dicen, si tú me hieres, yo te hiero. Especialmente, ¿saben? Tus hijos van a copiar esto. Y te vas a dar cuenta si tu hijo está en los caminos de la fe del Señor o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo estás corrigiendo en tu coraje, no lo estás corrigiendo en base a la palabra del Señor. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo estás representando? Entonces, ¿cuándo paramos de hacer las cosas bien? Entonces, cuando no eres un embajador como deberás ser, solamente te empiezas a portar mal. Entonces, puede que maldigas a todas las personas. Entonces, algo que los cristianos no entienden es cómo las maldiciones salen de nuestra boca en forma diaria. Cuando tú hablas mal sobre alguien, lo estás maldiciendo. Un espíritu maligno puede que tu prima. Si algún momento te has sentido pesado y no sabes por qué, y no te sentías por qué sentir pesado, puede que sea alguien que esté hablando mal de ti y ese espíritu de maldad esté oprimiendo. Y más de que luchar de regreso, solamente dices, ay, me siento mal. Y te sientes cabizbajo. Entonces, sacúdate y di, no, me rehúso a tener esos sentimientos y sométete al Señor. Entonces, sométete al Señor. Sin importar lo que suceda, sométete al Señor. Que el Señor sea quien te renueve las fuerzas.
Entonces, el Señor te transforma. La iglesia hace la diferencia. Entonces, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Tenemos que estar buscando al Señor todos los días de nuestra vida. Así que no te burlas de las personas. Luego aquí en 1 Corintios 11:1 nos dice así: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Estas son las instrucciones para la adoración en público. Entonces, ¿qué relación estás teniendo tú con el Señor? Porque la relación que tú tienes con el Señor es la relación que tú vas a tener con otras personas. Y si tienes una mala relación, esa mala relación vas a traerla como ese embajador que eres y traer la relación hacia otras personas. Puedes decir, soy cristiano. Y cuando dices soy cristiano, también cómo estás actuando. Entonces tú tienes que actuar como un representante de Cristo. El representante de Cristo no va a actuar de mala forma. Así que un embajador necesita estarse manteniendo firme y tiene lealtad al reino de los cielos y no al ambiente en el que está. Entonces, como embajador puede que vas a estar en momentos de presión, momentos donde vas a estar probado. Pero déjame preguntarte algo, ¿el ambiente alrededor de ti cambia tu forma de hablar en el trabajo, con amigos? ¿Tu ambiente cambia la forma en la que hablas? ¿O cambia la forma que hablas unos con otros? ¿O cambia la forma en la que actúas? Durante el COVID, muchos representantes del cielo fueron mm, fueron impactados por el mundo más que por la palabra del Señor. Saben, estaba compartiendo con otro pastor referente a este tema y me dije, hermano, tienes que tener cuidado de no ser como acusador. ¿Por qué? Porque van a cerrar las puertas. Y yo le dije, hey, pero necesitan ser acusados, se les necesita decir esto, porque si no, no estaría representando al reino del cielo. Si no, solamente tendríamos excusas. ¿Y cómo me voy a escudar contra el Señor si el Señor nos manda que hablemos su palabra, sin importar el ambiente que está alrededor de nosotros? Así que tu fe nunca va a crecer si caes en ese comportamiento donde espiritualmente eres caótico. Y eso no te lleva a un liderazgo. Eso solamente te lleva a un colapso en tu fe. El Jesús dijo mi reino no es de este reino. Entonces, si es mi reino, mis discípulos van a luchar por eso. Pero, ¿saben? He visto muchos creyentes que son tan caóticos que caen en las mismas cosas una y otra vez y permiten que el ambiente de que le están cambien su fe. En vez de tener la fe en Dios, ahora tienen la fe en el lector F. O tengo fe en lo que dice el gobierno, pero no tengo fe en el gobierno. Vamos a 1 Corintios. De nuevo vamos a leer 1 Corintios 11:1. Entonces, seguir la fe te va a llevar a que seas mejor persona, pero cuando no lo haces, te va a llevar a una vida caótica. Así que ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Esta parte es súper importante. Como embajador tienes que estar imitando a Cristo. Si tú no puedes ver a Cristo, si tú no puedes ver su caminar o cómo caminar o representar, vean al Señor. Ve al Señor que sea tu guía. Si eres pastor, si
eres padre, quien seas, pero que tú seas ese embajador del cielo, tienes que poder imitar a Cristo, porque el Señor te pone esa guía en cómo ser. Entonces tienes que vivir en esa fe en el Señor y no vivir en miedo. Pero ¿qué pasa? Las personas que se supone que tienen que tener influencia, el 30% de la iglesia no regresa. ¿Por qué? Porque el miedo que tienen hacia las personas. Pero saben, muchos de nosotros necesitamos entender que hay personas que ya no quieren regresar a la iglesia, ¿verdad? Pero el embajador que están siguiendo muchas veces es alguien que es autodestructivo. Pero cuando tú encuentras ese embajador, donde el Señor es quien guía a ese embajador, es el que quieren seguir. No tenemos el ejemplo de Kirk. Las personas lo quieren seguir. A pesar de lo que haya sucedido, como embajador representaba al reino del cielo. Entonces nosotros tenemos que aceptar cómo estamos en estos momentos. Vamos a Hebreos 13:7. Dice así: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de la fe. Recuerden, recuerden qué hizo. Entonces, es importante cómo los líderes impactan tu vida. Cuando hay un buen embajador, cambia tu carácter. Y ese carácter en Cristo en ti hace la diferencia. Pero hay personas que viven como si Dios no estuviera ahí. Yo mismo u otras personas dejaron las puertas abiertas. Y yo escogí no cerrar las puertas. Era es cuando tú eres representante del Señor, es importante mantener la flama del Señor ardiendo, sin importar las críticas que puedas tener. Hay personas, no vas a entender las partes espirituales y te niegas a escuchar las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente se guían en base a las cosas que ven físicamente, pero no ven la parte espiritual, porque como embajadores del cielo están separados. Así que cuando tú estás conectado con el Señor, vas a hacer las cosas por fe y porque hay un ejemplo del Señor que te está guiando. Cuando hay esa comunicación, cuando hay esa relación, el Señor te va a guiar y te va a mostrar y lo vas a honrar y lo vas a glorificar en todos los momentos, sin importar lo que diga el mundo. Así que es más que dejar las luces encendidas, es mantener el fuego del Señor ardiendo. Muchas personas no son capaces de reavivar ese fuego en su vida. Tratan, vienen a la iglesia y cuando ven a todos que están ardiendo, dicen: Dios, me encanta ver que vienen visitantes. Dicen: hey, me encanta las palabras, lo que comparten. Pero vienen 2 o 3 semanas y después quieren juzgar en vez de tener compasión y amor, porque dicen: hey, ¿qué es lo que pasa después de esas semanas? Ese fuego se baja. Entonces vamos a leer 2 Timoteo 1:6. Dice así: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Entonces recuerden, necesitamos que el fuego del Señor siga ardiendo. Es lo que importa, no las ofrendas, no el dinero, no el lugar, es el fuego del Señor. Es por eso que aquí no tenemos las ofrendas aquí enfrente, no, allá atrás. Ese es tú y el Señor las ofrendas.
Entonces aquí lo que nos importa es que el fuego del Señor esté ardiendo. Así que, de nuevo, déjeme repetir esta parte. 2 Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Entonces, el Señor te guía, te hace que ardas cuando estás con los santos. ¿Cuánto puedes estar lejos de la iglesia después de que tu flama empiece a bajar y te empieces a preguntar por cosas, otras cosas para que te llenen? No toma mucho tiempo. Romanos 12:11 nos dice así. Vamos a leer. Dice: no sean nunca perezosos. ¿Qué es cuando nunca digas nunca? Nunca. Nunca. ¿Dónde está tu entusiasmo? Cualquier cosa que estás pasado, que estás interesado en carros, en motos, en armas, en monster trucks, en acampar, cualquier cosa que te emociona, siempre va a estar excitado por eso, porque hay algo que genera en ti, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace para nosotros? No lo hace para el resto del mundo, ¿verdad? Pero el celo por el Señor, el entusiasmo por el Señor, es, es lo que yo quiero tener todos los días de mi vida. Porque sé que si pierdo ese entusiasmo, no voy a ser la persona que llamé a ser. Si pierdo ese entusiasmo, no tengo propósito en levantarme. Si pierdo ese entusiasmo, no tengo propósito para compartir con nadie el amor de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a perder tu entusiasmo, ya no estás representando el reino del cielo. El rey Agripa le dijo a Paul que estaba tan entusiasmo de la forma en la cual estaba predicando Pablo. Y, saben, a mí me encanta predicar la palabra del Señor y puedo estudiar mucho y puedo leer la palabra por mucho tiempo, más allá del tiempo del que necesito hacerlo, porque yo quiero ver que estoy llevando a la palabra del Señor, y cuando me esté llevando a la palabra del Señor quiero saber que estoy representando bien el reino del cielo. Y el rey Agripa le dijo a Pablo que como estaba tan, le digo, Pablo, tú te emocionas tanto que casi me persuades para ser cristiano solamente por su entusiasmo. Entonces, ¿quieres estar a personas que están muertos en Cristo o personas que están entusiasmadas en Cristo? ¿Quieres estar con alguien que diga, no sé, no sé? ¿Qué quieres hacer? No, pues no sé. ¿Qué quieres comer? No, tampoco no sé. Entonces, ve a tu casa y regresa cuando tengas o sepas qué hacer. Nunca caigas en celo. Dice, nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Que ese fuego del Señor arda en ustedes. No me dejes mal. No me van a ver en mi motocicleta así como que, mal. No, no, no soy como Gilbert, no. Pero así soy yo. Él es él. Cada persona es distinta. Lo que yo vivo, lo que sale de mi boca. Y más lo que hablo, más me emociono. Hay un fuego que quema en mí. Y necesito seguir hablándolo. Así que no lo vas a entender hasta que ese espíritu arde en ti. Muchas personas pierden la oportunidad por muchos años de crecer y en el seguir creciendo. Y el espíritu en ellos no sigue ardiendo. Y como embajadores, ¿qué necesitamos hacer? Necesitas estar llenos del fuego y juntarte con personas que tengan el fuego y vivir ese fuego y querer ese fuego, buscar ese fuego. Entonces, quien quiera, busque. Yo tengo mucho en mí.
venimos para compartir. Yo puedo compartir ese fuego. Seamos uno solo. Que el Señor Cristo sea quien nos esté compartiendo, animando, haciendo arder. Vámonos a Salmos 103. Entonces, cuando hay presión, los embajadores olvidan del carácter de Dios en los reinos, porque tienen un espíritu diferente. Déjeme decir lo que la palabra dice en base a su trono y su reino. Dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí gobierna todo. Su gobierno reina todo, desde ahí gobierna todo. Todo lo gobierna el Señor. Entonces el reino. Entonces eso quiere decir la iglesia. Él reina la iglesia, no el gobierno. No cualquier persona. No enfermedades, no pestilencias. Hay un libro que se escribió en 1997 que nos habla del COVID y cuándo iba a venir. Y la iglesia fue tan ciega que aceptaron más que luchar de regreso. Dios reina la iglesia, no el hombre, no el gobierno, Dios. Vayan a Éxodo capítulo 12, 21. Si tú no te emocionas por esto, no sé qué pasa contigo. Entonces, cuando tú te arrodillas ante el Señor, cuando tú tienes un cubrimiento por el Señor, cuando el Señor te protege, nada puede tocarte. Pero tienes que saber. Una de mis hijas tenía un sueño cuando tenía 9, 10 años. Que afuera de nuestra casa había todo tipo de criaturas. Escorpiones, alacranes, serpientes, y se despertó y me dijo sobre el sueño. Dice, todos querían entrar a la casa, pero no podían entrar a la casa, pero no pudieron entrar porque había sangre del Señor en la casa. Entonces el enemigo no puede traspasar la sangre de Cristo. La única forma que puede entrar a nuestra mente es cuando esos embajadores los lleva fuera de la casa, fuera de la fe, y puede infiltrar y quebrar la fe del Cristo. Entonces la fe de muchos de aquí no sabemos, ha sido tan destruida, si no sabemos si pueda regresar de regreso al Señor. Y lo único que pueden hablar es de destrucción, enfermedad, de las pérdidas. A los embajadores del reino del cielo simpatizan contigo, pero no sé por qué quieren quedarse ahí, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que reaccionar en base al Señor, y el Señor nos ha dado esa voluntad, esa confianza en el Señor. Él no va a retener nada para nosotros y nos va a dar todo. El Señor nos va a dar bendición, amor, sanidad. Y hay más que venga todavía. ¿Por qué? Porque yo no enseño, yo no me quedo con el hecho de que me tenga que estar cayendo. Amén. ¿Saben? Cuando me caí en el piso dije, ay, qué bueno, no, yo me quiero levantar. Así que vamos a leer Éxodo 12, 21. Y los embajadores han olvidado eso. Dice, luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos desde Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen, y esto es representación de Cristo, esa puerta. Dice, dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas y hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de su casa. Que nadie salga de la casa hasta mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte de los egipcios. Pero cuando veas la sangre de la parte superior y en ambos lados de los marcos de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que sus
ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Entonces el Señor va a protegerte. Cuando tú estás en el Señor, te va a proteger. Entonces no vayas a los lugares donde te pueden corromper. Busca al Señor y que esa sangre esté en ti siempre protegiéndote, la sangre de Cristo. Entonces, que no dejes que el enemigo te pervierta, no dejes que el enemigo te engañe, no permitas que te autodestruyas. Al contrario, busca la relación con el Señor y esa sangre te cubra todos los días. No lo olvides, así que deja que el Señor te guíe. Ve a donde sea y donde sea un representante del Señor. Así que la iglesia fue un lugar donde con el COVID no querían que se reunieran. Y hay personas que no querían reunirse. ¿Por qué? Para dividir. Entonces el Señor define, el Señor te levanta, el Señor hace que te levantes. Así que el Señor te cubre en todo momento. Así que es importante entender cómo el Señor te guía. Y hay pérdidas, claro que sí. Perdimos a mi suegra. Así que necesitamos entender que hay factores en la vida y donde queremos culpar a todas las demás personas por las cosas que nos suceden. Pero el Señor está en control. Vamos a Salmos 91. Dice 90, dice 91 del 1 al 11. Dice aquí: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. ¿Saben? Tengo que vivir en los lugares secretos del Señor. Yo tengo una cama donde voy, pero me refugio en los lugares secretos con el Señor. Entonces me tengo que mantener. ¿Saben cuántos embajadores no son estables? ¿Saben? Incluso yo aquí a veces no sé qué hacer. Pero una cosa que yo sé es de que el Señor no me ha dicho que cierre las puertas, así que yo mantengo las puertas abiertas. No me quedo como un hombre diciendo, voy a pelear esto. No, yo me quedo esperando por direcciones. Y no tengo nada más que la dirección del Señor. Cuando el Señor me dio las llaves de la iglesia, dije, hey, gracias. El Señor lo dijo. Entonces nos tenemos que mantener firmes. Entonces encontrarás descanso a la sombra del Todopoderoso. El Todopoderoso te va a cuidar. Ningún gobierno, ninguna agencia puede contra ti. Entonces, muchas personas a lo mejor tenían que ir a la iglesia, perdón, a la cárcel. ¿Por qué? Para compartir la palabra del Señor en la iglesia o para sacarlos de esa zona de confort y recordar que Cristo está al control. Y puedo decir que el Señor es mi refugio. Y luego dice aquí, declaro lo siguiente: el Señor, solo Él es mi refugio, es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. En Él confío. Cuando tú confías en el Señor, nada, ningún dinero, cualquier cosa que te pueda dar el gobierno, no pasa nada. El Señor hace las cosas. Entonces hay muchos lugares que buscan solamente el dinero y buscan ese dinero gratis. Pero nosotros buscamos al Señor. Y saben, si yo tengo la confianza y tengo la confianza, el Señor, dice aquí, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Luego, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrenos, de los terrores de la noche,
Y hemos tenido aquí hombres y mujeres que se han mantenido fuertes y se han hecho poderosos, fuertes en el Señor, por tener esa relación en el Señor. Así que no tengas miedo a los terrores de la noche, ni a la flecha que se lanza de día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Entonces, ¿por qué los hombres que sean embajadores de Cristo son tan miedosos por las cosas que pueden suceder? Mi posición es, bueno, si va a suceder algo, mi Dios es posible hacer todos los cambios. Él es posible para cargar todo aquello que quiera hacer. Si solamente yo me someto al Señor y confío. Vamos a leer. Dice, aunque caigan, dice, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla en el mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu diestra, esos males no te tocarán. Cosas van a suceder, cosas van a suceder, pero tienes que mantenerte fiel. Personas van a fallecer, pero tú tienes que mantenerte fiel ante el Señor. Dice, siempre levemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Luego dice, si haces al Señor tu refugio y altísimo y al Altísimo tu resguardo. Y es importante ver cómo las personas o el gobierno y muchas personas quieren poner miedo en ti. Imagínate las personas que iban corriendo con lo de COVID, corriendo, ir a comprar muchísima comida en exceso. Amén. Así que es importante tener ese amor. Saben, hay personas que se quedaron con la mentalidad de COVID, que se echan Lysol en todo el cuerpo, o que se enojan porque alguien no tiene máscara. Entonces, busca al Señor, no lo que la media te comparte. Haz tus búsquedas. No creas lo que yo digo. Busca y cree lo que dice la palabra del Señor. Imagínate, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Qué decían las noticias? 60,000, 70,000, 100,000. Aquí en Alameda había muchísimos personas que murieron. Y ahí hubo individuos que mueren, no sé, en motociclista. O tienen otro tipo de muertes, ¿verdad? Así que es importante que cuenten una historia que pueda confundirte. Entonces, muchas de las veces hay perspectivas que quieran contarte, pero en realidad es una mentira para hacerte que te confundas. Así que entiende esta parte. Cuando el Señor hace la diferencia, el Señor vive, cuando el Señor te transforma. Imagínense, el Señor hace la diferencia. El Señor hace la diferencia. No dejes que te pongan miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Durante el COVID cantábamos con tapabocas, nos echábamos lazos unos con otros y solamente éramos espectadores, pero nos sentíamos incómodos unos con otros. Así que cuando tú haces Señor tu refugio no tienes que mentir, no tienes que temer. Y cuando estábamos en la época del COVID nos abrazábamos y nos amábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos miedo a la enfermedad, teníamos más miedo al Señor. Así que simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces
al Señor tu refugio y el Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará que sus ángeles que te protejan por donde vayas. Así que no tengas miedo, no dejes que la maldad cambie tu forma de pensar. Busca al Señor. ¿Ves? Imagínate aquí, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayan. Nada te conquistará, ninguna plaga te acercará. Como tú obediente, como tu embajador, el Señor te va a proteger. Pero este es el dilema. Muchos hombres y mujeres, por la fe de un hombre, siguen buscando a Dios. Amén. Pero necesitamos orar para que Dios manda lugares para construir y no que nos llene con miedo, que nos llene de su amor, bendición y transformación, que nos fortalezca. Esperemos que hayan aprendido algo, que tengan una excelente tarde y una semana llena de bendiciones. Amén.